Amado Padre Celestial, en este momento pedimos tu guía, tu dirección, Señor, y tu presencia en nuestro medio. Que la visita que han venido en este día, Señor, ya sea por primera vez o recurrente, puedan recibir lo que ya tú tienes preparado para ellos en este día, Señor. Que se vayan de aquí no solamente con lo que quizás ellos vinieron a buscar, sino con lo que ya tú tenías listo para ellos, Señor. Que ellos puedan recibirlo y apreciarlo de una manera genuina, Señor, para que sea de bendición para ellos y sus familiares. Provéeles sus necesidades, sobre todo espirituales y también sus materiales. A nuestros hermanos que están aquí, Señor, también que todos estemos receptivos ante el mensaje de tu palabra. Úsame, Señor, lo que haya de decir o lo que he de callar, que sea porque tú me estás dirigiendo, Padre. Te pido esto y te pido el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como leyó nuestro hermano, la cita bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis. Es el último libro en el índice de su Biblia. Y este libro fue escrito originalmente en el idioma griego. Y de hecho, el nombre del libro deriva de una palabra griega que es la palabra apocalipsis. Significa en español revelación. Y una revelación es algo que hasta un momento estuvo oculto, no estaba conocido y se ha dado a conocer. De hecho, el primer versículo así lo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para comunicar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto, y lo hizo enviando su ángel al apóstol y profeta Juan. Así que vemos que desde el inicio el mismo libro se introduce diciendo que es una revelación. Es una bendición, mis hermanos. Es una bendición de que Dios tuvo a bien revelarnos a nosotros las cosas que han de acontecer. El versículo 3 también nos dice que es una dicha, es una bendición, una felicidad leer, escuchar y poner por práctica lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Así que si usted quizás es de una de esas personas que ha pensado que el libro de Apocalipsis no se puede entender y que es un libro que refleja el miedo y el terror, pues yo le pido en el nombre de Dios que mediten esos 3 primeros versículos para que usted cambie su manera de pensar respecto al libro, porque el libro dice que es una revelación y que es una dicha leerlo, no es un miedo y no es que no se puede entender. Amén. Amén. Teniendo esto en cuenta, vamos a nuestra cita de hoy, que es el capítulo 14 y el versículo 12, donde nos dice el apóstol y profeta Juan: aquí está la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lo primero que vamos a hacer en esta cita es identificar quiénes o qué son los santos que él menciona ahí. La palabra santos es el plural de la palabra santo y viene del griego agios y del hebreo kadosh. Y lo que significa es algo que se pone aparte, que es separado para un uso especial. Les voy a dar un ejemplo. Usted compra 2 pianos, el mismo modelo, el mismo precio, todo igual. Pero dice, este piano va para la iglesia. Y de la iglesia no va a salir. Se van a cantar alabanza, vamos a glorificar a Dios, pero en la iglesia. Este también yo voy a alabar a Dios, pero lo puedo llevar a la casa del hermano, una reunión, lo puedo llevar a mi casa, lo puedo llevar al parque, lo puedo trasladar. Pero ese es solamente para la iglesia. Ese piano que es para la iglesia es un piano santo, apartado, separado. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Y un ejemplo de eso lo vemos en el libro de Isaías, el capítulo 58, donde Dios llama al sábado su día santo. No es que el sábado en sí mismo astronómicamente tenga algo diferente. Todos los días sale el sol, todos los días se pone el sol, todos los días es noche y día. La diferencia es que Dios apartó el tiempo, lo separó y fue el 7º día. Por eso le llama mi día santo, mi día apartado, mi día separado. Es diferente a todos los días. Así como le di el ejemplo del piano. Hay un piano separado para un uso especial. A eso se refiere. Ahora, también ese término se le puede aplicar a las personas. Así como dije de día, dije del piano, también el templo de Dios y todas esas cosas que se separan, también las personas se pueden separar. Y aquí cuando usa la expresión los santos, vamos a ver con algunos textos que se están refiriendo a los miembros de la iglesia, del pueblo de Dios.
Vamos al libro de Hechos, capítulo 8 y el versículo 3. Hechos 8:3 nos dice que el apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, perseguía a la iglesia. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. Y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. El mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quiénes? Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense que en la primera cita que le menciono, el término, la expresión que utiliza es que Saulo perseguía a la iglesia. Pero en el segundo texto, que prácticamente es lo mismo, no utiliza la palabra iglesia, sino que dice que perseguía o respiraba amenaza contra los discípulos del Señor. En el mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículos 9 y 10, aquí el apóstol está hablando ya después de su conversión y ya está dando testimonio de lo que él hacía. Y fue lo que acabamos de leer, que él perseguía a los discípulos del Señor, perseguía a la iglesia. Dice: yo, Pablo, ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Fíjense que ahí él no dice yo encerré a muchos de los discípulos del Señor, no tampoco dice yo encerré a muchos de la iglesia, sino que utiliza la expresión los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. En Hechos, en el mismo Hechos, capítulo 9 y versículo 13, nos dice algo más acerca del apóstol Pablo. Dice: entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre, o sea, acerca de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, usan intercambiablemente la expresión los santos con los discípulos del Señor y con la iglesia. ¿Y será entonces que son dos cosas o cuatro cosas diferentes? Que los discípulos del Señor una cosa, la iglesia otra cosa y los santos son otra cosa. ¿O será que se está refiriendo a lo mismo? Se está refiriendo a lo mismo. El contexto nos da a entender claramente que está hablando de lo mismo. Lo único que usa expresiones diferentes. En la primera vimos que dice que Saulo perseguía a la iglesia. En el segundo vimos que dice que Saulo respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Y luego vemos que el mismo apóstol dice que él llevaba a cárcel a los santos. Así que la expresión los santos se aplica a los miembros de la iglesia. Tenemos una también en 1 Corintios 6:2, donde el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto, dice: ¿no sabéis que los santos, ¿quiénes? Los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado ¿por quiénes? Por los santos. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Sin embargo, cuando él contesta la pregunta, él no dice los santos, sino que dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Ahí está claro. La pregunta utiliza la expresión los santos, pero en la respuesta él dice: si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, entonces ustedes son los santos. Dos últimos más para ver este asunto de los santos y estemos bien firmes y claros de qué son los santos. Dice Salmos 31:23: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. En este caso los santos son los mismos que los fieles. Y Salmos 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y aquí utiliza que los santos son los mismos que tienen o temen a Jehová. Y recuerden que cuando digo teme, no es que están horrorizados de Dios,
sino que respetan a Dios. Así que en conclusión vemos con el contexto y claramente que los santos son los miembros de la iglesia. Son las personas que tienen temor de Jehová, son los fieles del Señor, son los discípulos del Señor, y son tanto hombres como mujeres, niños y ancianos que forman parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Quedamos claros en eso, verdad? Así que el concepto popular de que los santos son personas que hacen milagros después que se mueren y que son sin pecado y que se les puede orar, pues ya vemos que la Biblia no dice eso, son los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Son todos aquellos que una vez tomaron la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo. Esos son los santos. Amén. Ahora, teniendo una pregunta respecto a esto que quedó claro. Noé y Abraham, ¿eran santos? ¿Eran o no eran santos? Sí, ese es el concepto que estamos viendo. Son todos aquellos que se apartan. Y Noé, de manera especial, se apartó para Dios. Abraham por igual, Moisés, los profetas, todos ellos se apartaron, por lo tanto ellos eran los santos. ¿Y nosotros? ¿Sí o no? Los santos. Sí, eso es lo que estamos viendo. Los santos, estamos apartados por la Somos los santos también. Todos nosotros que hemos decidido apartarnos, dejarnos el mundo para consagrarnos a Dios, para dedicarnos a las cosas de Dios y buscar a Dios, somos los santos. Los santos no son personas perfectas sin pecado. Ese no es el concepto. Es el que se aparta, el que dejó las cosas. El que robaba, tomó la decisión por Cristo de no robar más. El que mentía, ahora dice, no, en el nombre de Dios ya yo no vuelvo a mentir porque conozco que Cristo me salvó. Amén. Esos son los santos. Bien, ahora, como le dije, tanto en el Antiguo Testamento o antes de Cristo estaban los santos, como también después de él. Ahora la pregunta es, ¿a qué santo se refiere el texto de nosotros cuando dice aquí está la paciencia de los santos? Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, aunque tiene relato histórico de cosas que ya pasaron, también tiene relatos de acontecimientos que se están desarrollando ahora y que van a acontecer. Voy a ir brevemente al capítulo 12. Si quieren lo busquen, si no, porque yo lo voy a hacer relatado. Pueden leerlo también en su casa. El capítulo 12 nos cuenta que el apóstol y profeta Juan tuvo una visión. Y en esa visión él observa a una mujer que está embarazada y está a punto de dar a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón que fue llevado para el cielo y para su trono, para Dios. Hubo una batalla en el cielo y el dragón fue expulsado y persiguió a la mujer. No pudo contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es muy parecido y vamos a ver que es el mismo grupo. La mujer representa a la iglesia. No voy a entrar en detalle, solamente le voy a leer una cita para que vean que la mujer y el resto de sus hijos representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35. Dice, y había una multitud sentada alrededor de Jesús y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondió Jesús y dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Será que Jesús le dio amnesia y se le olvidó que María era su mamá? ¿Ustedes creen que sea eso? O quizás Jesús tenía vergüenza de María y dijo, mi madre, yo no conozco a esa mujer. ¿Sería eso? No. Sin embargo, él pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y continuando Jesús, viendo alrededor aquellos que estaban siguiendo, lo que le escuchaban, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, no soy yo, dice él, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y son también mis hermanos. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 12, esa mujer es simbólica. Y la manera de saberlo es cuando usted lee todo lo que dice de la mujer, no se aplica a ningún ser humano. Por lo tanto, esa mujer ni es Eva ni es María, sino que acabamos de ver quién es. Es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es la iglesia, el pueblo de Dios. Amén. El dragón, el mismo capítulo 12 dice que el dragón es la serpiente antigua llamada el diablo o Satanás. Y vemos esa guerra que hace Satanás contra la iglesia. Y al no poder contra la iglesia madre, se va a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella, que son hermanos de Jesús.
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El hijo varón, yo le voy a dar una sola cita para explicarle que es Jesús, y eso lo encontramos en Marcos 16, 19. Dice: y el Señor Jesús, después que les habló a los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Apocalipsis 12, 5, eso es lo que dice del hijo varón, que fue arrebatado para Dios y para su trono. No voy a entrar en muchos detalles porque la predicación no es del capítulo 12, pero yo quiero llegar hasta nuestro capítulo. Así que vemos en el capítulo 12 que el diablo persigue a la iglesia madre, no puede contra ella y se va a hacer guerra contra el resto de la iglesia, los cuales tienen una característica muy peculiar: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El capítulo 13, entre otra cosa, nos habla, nos describe cómo es o en qué consiste la persecución que el diablo hace contra ese remanente. Llegamos a nuestro capítulo 14 y después que se dan los mensajes del primero y el segundo ángel, viene el mensaje del tercer ángel, y parte del mensaje del tercer ángel es precisamente nuestra cita. Y aquí la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen no el testimonio, en esta ocasión dice la fe de Jesús, pero se está hablando del mismo grupo. Cuando usted lee todo el contexto, el capítulo 12, el 13 y el 14, se va a dar cuenta que es el mismo grupo, el mismo remanente. Así que ese remanente tiene, podríamos decir, tres características: guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y tiene la fe de Jesús. Los tres elementos forman parte de las cualidades que tiene el remanente, pero no son exclusivos del remanente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se dice a José Pimentel? José, ¿tú crees que Noé tenía el testimonio de Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Noé guardaba los mandamientos de Dios? Sí. ¿Tenía la fe de Jesús? Entonces, con eso nos damos cuenta que esa característica pertenece al verdadero pueblo de Dios a través de toda la historia. Guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesús y tiene la fe de Jesús. El tema de hoy nos vamos a centrar en la fe de Jesús, que es prácticamente el corazón de esas tres características de todo cristiano. Pero primero vamos a tratar las dos primeras: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios. Dice que guarda los mandamientos de Dios. Nosotros entendemos que guardar es cuando usted toma un objeto y lo mete en la gaveta y ahí lo guardó. O toma algo, lo mete en el bolsillo y dice: lo guardé en el bolsillo. Pero en el lenguaje bíblico, la palabra guardar significa observar, significa poner por práctica. Los que practican eso, los que cumplen. Eso es lo que significa la palabra guardar en el lenguaje bíblico. Así que estos guardan o cumplen, obedecen los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los mandamientos de Dios, porque dentro de la cristiandad hay mucho problema con este asunto de los mandamientos de Dios. Uno dice que sí, que son 10, pero son 10 adulterados. Otros dicen que no estamos bajo la ley, y otros decimos que sí, que tenemos que guardar los mandamientos. No para salvarnos, por supuesto, porque la salvación no es por obra, sino por lo que hizo Jesús. Vamos a ver, en el libro de Éxodo, capítulo 19 y 20, nos cuenta la historia, que todos lo conocemos, y la hermana estuvo hablando un poco de esto en la historia de los niños, que el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, Dios los saca por medio de Moisés y se van hacia la montaña del Sinaí. ¿Recuerdan la historia? Y Dios le habla al pueblo y le dice: ¿ustedes están dispuestos a obedecer? El pueblo dice que sí. Entonces, una vez el pueblo dice que sí, entonces Dios empieza a hablar. Y vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 5 y 22. El libro de Deuteronomio, sobre todo para nuestros amigos que nos visitan, es prácticamente una repetición narrada por Moisés de lo que aconteció y que está narrado en Éxodo. Así que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Dice lo siguiente: estas palabras habló Jehová a gran voz. ¿Quién fue que habló? A gran voz. Jehová. Y fíjense que dice que habló.
y que habló Jehová. No dijo, mandó a Moisés y le dijo, no. Él fue el que habló. Y habló a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Y no añadió más. Luego, lo que él habló a gran voz, las escribió en 2 tablas de piedras y me las dio a mí. Moisés está narrando lo que aconteció antes. Dios habló a gran voz y no añadió más cosas. Y lo que habló, luego el mismo Dios lo escribió en 2 tablas de piedra. Más adelante vamos a ver por qué Dios no habló más cosas. El libro de Éxodo ahora, capítulo 24, versículos 12 y 18, dice lo siguiente. Éxodo 24, 12 y 18. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley que he escrito. ¿Qué estaba sobre la tabla de piedra? La ley. ¿Y quién la escribió? Él mismo. Él le dice a Moisés, ven que yo te voy a dar las tablas de piedra donde se encuentra la ley que yo he escrito y que él habló. Recuerden que en nuestra cita anterior dice que Jehová habló y que lo que él habló luego lo escribió en tablas. Cuando usted lee el capítulo 5 de Deuteronomio, se va a dar cuenta que lo que Dios habló fueron los 10 mandamientos. Y eso fue lo mismo que él escribió en las 2 tablas de piedra. Éxodo capítulo 31 y versículo 18 dice lo siguiente. Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés, o sea, cuando Dios termina de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Hay 2 partes muy importantes aquí, mis hermanos. Dios habló y Dios escribió. Y no lo escribió sobre la arena, o sobre un papelito, o sobre un pergamino, en piedra, para que no se borrara y tuviera ahí como testimonio. Y fíjense que él llama testimonio, también lo llama su ley. Deuteronomio 4, 13 y 12. Deuteronomio 4, 13 y 12 dice lo siguiente. Y Dios os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquel tiempo Jehová también me mandó a mí que os enseñara las leyes y los decretos, para que los pusiese por obra en la tierra la cual pasáis, para tomar posesión de ella. Fíjense que los textos están hablando bien claro. Dios habló, y lo que él habló fueron los 10 mandamientos. Luego él mismo lo escribe en 2 tablas de piedra y se lo da a Moisés. Pero dice el texto que no añadió más. Y el último texto que leímos dice que también Moisés recibió leyes de parte de Dios para dárselas al pueblo. Y aquí yo quiero aclarar esta parte para que esté claro el asunto de que si la ley fue abolida, que si no fue abolida, que si la ley de Moisés, etc. La ley de Dios, dentro del judaísmo y también dentro de los cristianos, la ley de Dios consiste en lo que vimos, en los 10 mandamientos, lo que él habló. El pueblo tuvo miedo y le pidió a Moisés que fuera Moisés el que hablara con Dios y que lo que él hablara con Dios luego se lo comunicara al pueblo y que el pueblo obedecería. Y así ocurrió. Moisés subió, Dios no volvió a hablar más con el pueblo, sino con Moisés. Lo que Dios le dice a Moisés, Moisés lo escribió en un libro. Y entre todo lo que estaba ahí se encuentran las leyes rituales, o las leyes del santuario, leyes de salud, leyes de qué tenían que comer, qué no podían comer, qué debían hacer en tal caso. O sea, todas las leyes aparte de la santa ley de Dios. Eso se conoce como la ley de Moisés. Y muchas veces dentro del cristianismo, cuando leemos los textos en que se menciona la ley, de una vez lo aplican a la ley de Dios. Y por eso dicen, ves, que la ley fue clavada y ya no estamos bajo la ley. Si ya no estamos bajo la ley de los rituales. Ahora no venimos los sábados con un corderito
para sacrificarlo por nuestros pecados. No tenemos sumo sacerdote aquí en la tierra, porque ya Cristo tomó esa orden sacerdotal. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial. Amén. Pero la santa ley de Dios sigue igual. Los mandamientos de Dios siguen igual. Último texto respecto a los mandamientos dice así: Deuteronomio 5, 23, 27. Deuteronomio 5, 23, 27. Aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Entonces me dijisteis: acércate tú, Moisés, y escucha todo lo que dice Jehová vuestro Dios. Luego tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te haya dicho, y nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra. Eso fue lo que le comenté ahora mismo, pero siempre me gusta mostrar el texto para que usted mismo se dé cuenta de que es así. ¿Quedó claro que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos? Ahora, son los 10 mandamientos como lo dice la Biblia, porque hay una iglesia que enseña que son 10 mandamientos, pero están adulterados. Ustedes conocen esos mandamientos, ¿verdad que sí? El cuarto dice santificar que las fiestas, pero la ley de Dios no dice, Dios no dijo santificar las fiestas, no. Acuérdate del día sábado para santificar. Amén. Esa ley que está ahí, esa es la ley, esos son los mandamientos que guarda el pueblo de Dios. La otra característica es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón, o sea, el diablo, se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, y ya vimos que son los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio significa declaración, es lo que una persona dice. Ahora, cuando dice de Jesucristo o de Jesús, no es en sí mismo que la persona declara acerca de Jesús, sino que se refiere a proveniente, que proviene de Jesús, el testimonio que proviene de Jesús. Y en los primeros capítulos, o más bien el primer capítulo, lo vemos así. Dice: esta es la declaración de Jesucristo, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar, y lo hizo enviando su ángel apóstol. Eso es el testimonio de Jesús. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra Jesucristo literalmente ahora? El santuario. En el santuario. Y nosotros estamos aquí. ¿Cómo entonces Jesús se comunica y hace una declaración si Él está en el cielo y nosotros estamos aquí? A través del Espíritu Santo. Y especialmente lo que tiene que ver con el don de profecía. Lo que nos está diciendo es que este pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene en medio de él, a través del Espíritu Santo, el don de profecía. Y con esto no digo que todos los miembros son profetas, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña que no todos son maestros, no todos son cantantes, no todos son profetas, sino que hay diversos dones y todos son dados por el mismo Espíritu. En el profeta Amós, capítulo 3 y versículo 7, dice lo siguiente: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Números capítulo 12 y versículo 6: cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Joel capítulo 2 versículo 28, y luego está comentado por el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 16 y 17, dice: lluvia temprana y tardía sucederá en los últimos días. ¿Cuándo? Últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre todos. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestras jóvenes visiones. ¿Cuándo ocurriría eso? En los últimos días. Y por último, ahí Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, como decía nuestro hermano, la manera como Jesús, que está en el santuario celestial, se comunica con su pueblo aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo. Es lo que nos vimos claramente ahí. Cuando yo quiera comunicarme, lo haré en visiones.
a través de los profetas. Así que esa es una característica más del pueblo de Dios. En medio de él está el don de profecía. Pero el verdadero, no el que yo diga, Joel, mira, el Señor me reveló que tú tienes que irte para la iglesia de la broma, cámbiate de membresía. Yo lo he escuchado eso, no dentro del adventito, pero yo lo he escuchado eso. Esa no es profecía, mis hermanos. Ahora vamos con la fe de Jesús. En Mateo 19, versículos 16 y 30, se encuentra una historia que todos lo conocemos bien, que es del joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Sí. Un maestro bueno, ¿qué he de ser para entrar al reino? Guarda los mandamientos. Oh, sí, yo soy adventista de cuna, yo siempre he guardado todos los mandamientos. Ok, te falta una cosa. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la historia que el joven rico se alegró de eso. ¿Dice eso? No dice eso, dice que se fue triste. Triste lo que va a hacer dinerito. Fíjense una cosa, este joven rico tenía dos de las características del pueblo de Dios. Tenía que guardaba los mandamientos. Él dijo eso, desde pequeño guardo los mandamientos, yo lo sé y lo conozco. Y Jesús le da un listado breve de cuáles son esos mandamientos. Y dice, sí, todo eso yo me lo sé. Yo voy al santuario, yo diezmo, yo guardo el sábado y todas las fiestas. Yo lo hago todo. Eso fue lo que le dijo el joven rico. ¿Tenía el testimonio de Jesús, ese joven rico? Dice José que no. ¿Pero quién era que le estaba hablando? Él era el mismo Jesús. Ese joven rico tenía el testimonio de Jesús porque Jesús estaba frente a frente hablando y diciéndole qué debía hacer. Incluso, como parte del pueblo de Israel, tenía también el testimonio a través de los profetas. ¿Le sirvió de algo tener eso? No. ¿Qué le faltó a ese joven? Déjalo todo y seguir a Dios. La decisión. No guardaba los mandamientos porque cometía la idolatría que afecta el primero y el segundo mandamiento porque amaba más el dinero que a Dios. Así es. A ese joven rico le faltaba algo del pueblo de Dios y es la fe de Jesús. Si él hubiese tenido la fe de Jesús, entonces la historia hubiese sido distinta. Por eso en esta mañana yo quiero que hagamos énfasis en la fe de Jesús. Todos aquí procuramos guardar los mandamientos de Dios porque entendemos que debemos hacerlo. Y todos tenemos también el testimonio de Jesús, ya sea a través de la Biblia o a través de los escritos de nuestra hermana Elena de White. Y también lo tendremos en el futuro, cuando se dé el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Elena de White no es la última ni la única. Van a haber más profetas. Pero como decía un pastor, que si uno no lee los espíritus de profecía, pues imagínense si sube otro profeta, ¿qué caso le vamos a hacer? Eso es una invitación para que estudiemos también los libros del espíritu de profecía. Amén. La fe de Jesús. Tenemos un librito, la tengo en esta Biblia, La fe de Jesús, que es un librito doctrinal donde se agrupa más o menos la doctrina de Cristo, lo que Cristo creía. Y muchas veces entendemos que la fe de Jesús consiste en eso, en el conjunto de creencias que Jesús tuvo. Pero la fe de Jesús es mucho más que eso. La palabra fe en el griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay palabras que tengo que traérselas para que podamos entenderlo en el lenguaje. En hebreo se usan tres palabras para hablar de fe: emú, emuná y emet. Y en griego solamente, igual que en español, se usa uno, que es pistis. En griego se dice pistis. Dependiendo del contexto, tanto en español como en griego, se va a dar el significado. Si fuera en hebreo, el hebreo tiene tres palabras diferentes y se entiende claro cuando se habla de una cosa u otra cosa. Uno de los significados de la palabra fe es creencias o creer. Eso significa aceptar algo como verdad. Cuando usted dice, por ejemplo, yo creo en la Biblia, es que usted está aceptando que la Biblia es inspiración de Dios. Usted puede también decir, yo tengo fe en la Biblia. O sea, yo creo, acepto la Biblia. Le voy a dar un solo texto. Vemos en Santiago 2:19, dice,
Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. Ese es cuando el contexto de fe, de la palabra fe. Tú crees o tú tienes fe que Dios es uno. También los demonios tienen fe. En ese contexto, en ese significado. No me vayan a malinterpretar. El otro significado contextual de la palabra fe es fidelidad, lealtad u honradez. Un ejemplo de esto lo vemos en un versículo bien comentado que es Habacuc 2:4. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe, su fidelidad. El apóstol Pablo hace un comentario de esto y por el contexto usted se va a dar cuenta que esa palabra utilizada por fe se refiere a fidelidad, a ser fiel. Por último, y es la que vamos a desarrollar de una manera práctica, y esperando que Dios nos bendiga si lo ponemos por obra, es confianza. La palabra también significa confianza, la palabra fe. Así que cuando vemos la fe de Jesús, es la confianza de Jesús. No solamente la confianza en Jesús, sino la confianza de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo confianza? Absolutamente, dice Joel. ¿Usted cree que una persona que no confía en Dios a la manera de Jesús puede llegar hasta la cruz como Él llegó? No. Solamente confiando absoluta y dependientemente en el Padre, Cristo pudo llegar a donde Dios. Y aquí nos está diciendo el tercer ángel, aquí está la paciencia de los santos. O sea, en esto va a consistir la paciencia de los santos. Para los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, pero sobre todo, mis hermanos, tiene la fe de Jesús, tiene la misma confianza en el Padre que tuvo Jesús, porque lo que viene fuerte. Y el que no tenga la fe de Jesús, no creo que podamos sobrevivir. Vamos a tambalear. El que guardaba los mandamientos en ese momento no se y se arruina. El que leía la profecía se arruina. Le pasa como el joven rico, que al momento de la verdad, si no tiene esa fe, todo fue en vano. Y ahí sí es triste, mis hermanos. Usted tiene 20, 30 años, ¿cuántos años en la iglesia? Y cumplir la verdad de Dios y al final negarlo. Eso es fuerte, mis hermanos. Ahora que estamos en tiempo de paz, que no hay persecución, que el diablo todavía no ha desatado su furia, tenemos que preparar nuestra fe. Yo no digo que no guardemos los mandamientos, eso sí hay que hacerlo. Yo les dije también la invitación de que leamos el Espíritu de Profecía. Pero la fe, mis hermanos, eso hay que cimentarlo, eso hay que alimentarlo fuertemente cada día. Amén. Y hoy, humildemente, yo he traído algunos tips que nos pueden ayudar a aumentar nuestra fe. Te decía que la palabra fe es confianza, y la confianza es la seguridad o esperanza firme en la capacidad, en la fidelidad y en la integridad, en este caso, de Dios. Eso es un significado, usted puede usar un diccionario en español, y eso es lo que dice la palabra confianza. Seguridad o esperanza firme en la capacidad, en la fidelidad y en la integridad, y en este caso se lo aplicamos a Dios. Si usted confía, si usted tiene la seguridad plena en la capacidad de Dios, de que puede sacarlo de cualquier prueba, y si lo matan puede resucitarlo, eso es confiar. Si usted considera que Dios va a cumplir lo que Él prometió, eso es confianza, eso es fe. Y si usted confía, está seguro en la integridad de Dios, eso también es confianza o fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos da un significado, una descripción también muy similar a lo que dice el diccionario. Dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Eso es fe, es confianza. Ahora, hay factores que influyen en la confianza. Y vamos a ver 3 factores que influyen directamente en que nosotros confiemos en Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si a la casa de Jacob llega un señor, así como yo, bien trajeado, toca la puerta, sale Jacob, sí, buenas tardes, soy el anciano de la iglesia, etcétera, etcétera, y se presenta. Y el Señor le dice, mire, yo necesito que usted me preste $500
y me deje aquí dormir por lo menos 5 noches. Jacob no lo conoce ni sabe de dónde salió. El hermano Jacob tendrá todo el corazón para querer ayudarlo, pero yo no creo que Jacob lo permita ni siquiera en el mueble. Buscará la manera y llamará a Joel. Joel, tú tienes una habitación ahí porque después llegó a... Buscará una manera de ayudarlo, pero no lo va a dejar entrar a su casa por 5 noches sin conocerlo. Y de los $500 se le hace difícil incluso hasta a una persona que conozca, imagínense a uno que no conoce. Así que el primer factor para uno confiar en Dios es el conocimiento. Usted no puede confiar en Dios si no lo conoce. Es así mismo. Jacob no tiene confianza en ese hombre porque no lo conoce. Si lo conoce, si fuera José que va a la casa de Jacob, él le dice, sí, está bien, usted no hay problema, yo te voy a ayudar. Pero si no lo conoce, no puede confiar en él. Así que una persona no puede confiar en Dios al menos que no la conozca. No puede. Una real confianza. No me podrá decir yo creo en Dios, pero confiar en Dios es otra cosa. Dice que el mismo apóstol Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Bien, Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 y 17 dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Primer paso, mis hermanos, para alimentar nuestra confianza en Dios es estudiar la palabra de Dios. Lo vemos en el contexto y lo vimos con el ejemplo. Nadie confía en aquel que no conoce. ¿Y cómo van a conocer si no han oído de él? ¿Y cómo se conoce? Dice ahí claramente, oyendo la palabra de Dios. Juan 20, 30 y 31 dice: también Jesús hizo muchas otras cosas, muchas señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas que fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a tener vida? ¿Cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo va a confiar en Él? ¿Y cómo lo va a aceptar? Imposible. Romanos 15, 4 dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Fíjense que usa la misma palabra que define a confianza: esperanza. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice: y que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe, mediante la confianza en Cristo Jesús. Y hay muchas citas más que nos hablan claramente que estudiando, escudriñando la palabra de Dios, podemos aumentar nuestra confianza en Dios, porque lo vamos conociendo, y a medida que lo conocemos, más confiamos en Él. Amén. Ahora bien, ese conocimiento que usted debe y yo adquirir de la Biblia no debe ser un conocimiento por curiosidad. Yo quiero saber qué dice la Biblia de ahora, del grupo ISIS, de Siria, que aquí dice. No. Ese no es el objetivo, el sensacionalismo. Y José se ríe allá atrás. El objetivo, ya lo dijimos, es para conocer a Dios. Debemos estudiar la palabra para conocer de Dios. Amén. Cuando usted la estudia y se da cuenta de los cumplimientos de la profecía, usted va a decir: wow, pero la Biblia es verdad, porque Dios dijo que iba a pasar tal cosa y pasó. Y eso va aumentando su confianza en Dios y en la palabra de Dios. El segundo factor que afecta a nuestra confianza en Dios es la experiencia vivida. Los miércoles, nuestros amigos que nos visitan en la iglesia adventista, todos los miércoles a las 7:30 más o menos, tenemos un culto de testimonio y de oración, donde se da testimonio. Y los testimonios son una gran bendición y son una fuente de alimentación en nuestra confianza en Dios. Usted puede estudiar la Biblia, pero a veces, como la parte humana, como que, sí, pero eso hace tanto tiempo que pasó por allá, 2000 años. Pero cuando usted ve
que viene Joel y da un testimonio y dice, hermano, yo estuve orando, me pasó esto y ahora Dios hizo esto. Tú dices, wow, ahí está Dios obrando por la vida por medio de nuestros hermanos. Por eso yo le invito a los que puedan, los miércoles, que se cita en la iglesia adventista. Y también se puede dar cita en la iglesia de Adwell el cuarto viernes. El cuarto viernes de cada mes. Yo soy el director de jóvenes en la iglesia de Adwell. Y todos los últimos viernes del mes tenemos lo que le llamamos el testimonio joven, donde el joven da un testimonio. Y déjenme decirle que yo he visto que la iglesia le presta más atención al testimonio que a una predicación. Por lo menos en mi iglesia ha ocurrido eso. Llevamos a Melissa, y Melissa puede dar testimonio de eso, de que la iglesia estuvo así, pendiente, nadie se durmió, pendiente el testimonio. Y ahí tienen tiempo, porque no es un testimonio de 5 minutos, es de 40 minutos, 45 minutos, hablando fuertemente de lo que Dios ha hecho con su vida. Así que los invito el último viernes de cada mes en la iglesia de Agua. Y lo demás los miércoles también. Bien, dice Elena de White, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si usted olvida lo que Dios ha hecho con usted, entonces sí, usted tendrá razón para desconfiar en Dios. Pero si usted recuerda lo que Dios ha hecho con usted, es más, yo le invito a algo, escríbalo en un cuaderno, postéalo en Facebook, háblelo, grábelo, publíquelo en YouTube, que a medida que usted dé testimonio de las cosas que Dios ha hecho con usted, usted es el primero en ser bendecido. Y los demás también. Por eso venimos a la iglesia, porque si a mí no me ocurrió, le pasó al hermano, y eso que le pasó al hermano me sirve a mí. Por último, el último factor es la voluntad propia. Dice un refrán que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Si usted estudia la palabra de Dios o le dan estudio bíblico y está claro lo que le están explicando, si usted ve el testimonio de la persona que tenía un amigo que estaba en la droga y ahora es pastor, óigame, no hay otro camino que decir Dios es grande, Dios existe, es real. Hay razones para confiar en Dios. Pero si usted no quiere, Dios no lo obliga. Dios le da todas las evidencias. Pero usted tiene que dar el paso. Usted tiene que decidir firmemente. Dice el apóstol, no endurezca tu corazón. Si tú escuchas esos testimonios, si escuchas una predicación, si estudias la palabra de Dios y están todas las evidencias, mi hermano, mis amigos, no seamos tercos, como fue el pueblo de Israel en un tiempo. Porque llegará el momento en que estaremos totalmente arruinados y será como en los días de Noé. No entendieron hasta que llegó el diluvio. Dice el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, página 2, página 158, capítulo 12. Dice, nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Esto es del Camino a Cristo, capítulo 2 y página 158. Y ella habla claramente de lo que estamos diciendo. El que quiera dudar, lo va a dudar, pero no porque no haya evidencia, sino porque quiere dudar. Pero el que realmente anda buscando a Dios, no importa dónde tú estás y no importa cómo tú estés, Dios tiene suficiente evidencia para que tú no tengas otra opción que decir, yo me entrego a ti, Señor, confío en ti. Para terminar, le voy a hacer una pequeña historia para que reflexionemos sobre nuestra confianza en Dios. En una ocasión había una escuela y se incendió, se quemó, había un fuego. Y en el segundo nivel habían unos niños. No tenían otra salida que por la ventana. Los bomberos no llegaban. Y un hombre fuerte, como Joel, sí, grande, se acerca y empieza a decirle a los niños que se lance, que él lo va a atrapar. Los niños ven el fuego detrás y no tienen de otra. Si me quedo,
me quemo. Y si me lanzo, pues quizá el hombre me atrape. Se lanza el primer niño y el caballero logra agarrarlo. Ese niño anima a los demás. Láncese, mire, yo estoy vivo. El segundo niño se lanza. También bien. Y así fueron los niños motivando a los demás niños. Y la confianza de los que iban quedando iban subiendo porque veían que sí, que ese hombre era capaz de salvarlo. Pero hubo un niño que tomó la decisión de quedarse. Y ese niño se quemó porque no confió en ese hombre, a pesar de que él había visto que el hombre había salvado a sus compañeros. ¿Dejaremos nosotros que el fuego del pecado nos consuma? ¿O confiaremos en la palabra de Dios, en sus brazos extendidos para salvarnos y entregarnos y saber que todo pecado puede ser vencido por medio de Cristo? Amén. Señores, amigos, hermanos, visita que nos están visitando esta mañana, Dios nos hace una sola llamada: que confiemos en Él. Amén. Amén. Yo no sé en qué situación tú estás en la vida, económicamente, materialmente, en tu familia, la escuela, el trabajo, sobre todo espiritualmente. Pero hoy es un día de buena noticia y lo vemos aquí. Que Dios es digno de que nosotros, su criatura, confiemos plena y absolutamente en Él. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de nosotros cuando pongamos por práctica estas cosas. Amén.